Estás a punto de entrar a un rincón donde la noche habla. Si decides quedarte, suscríbete, deja tu like y comparte en los comentarios desde donde nos escuchas. Aquí, algunas historias no quieren ser contadas. Empecemos. Hay algo que siempre me ha parecido extraño de las personas que dicen no creer en nada más allá de lo que pueden ver y tocar. No es que juzgue a nadie por pensar así. Cada quien tiene derecho a sus creencias, pero me pregunto si esa seguridad tan firme que muestran realmente viene de la razón o simplemente del miedo a aceptar que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Porque verán, yo tampoco creía. Yo era de esos que se reían cuando alguien contaba una historia extraña, de esos que pensaban que todo tenía una explicación lógica si buscabas lo suficiente. Pero hay experiencias que te cambian para siempre, que te quitan esa capa de protección que te da el no creer, y te dejan expuesto a una realidad mucho más oscura de la que jamás imaginaste. Lo que voy a contarles no es un cuento para asustar niños, ni una leyenda urbana que escuché de un amigo de un amigo. Es lo que me pasó a mí, lo que viví con mis propios ojos, y lo que me quitó para siempre la capacidad de dormir tranquilo en la oscuridad. Mi nombre es Roberto Maldonado Cervantes y soy de un pueblo pequeño cerca de Guanajuato. Toda mi vida he sido una persona normal, de esas que pasan desapercibidas, que trabajan duro y no se meten en problemas. Tengo 42 años ahora, pero cuando empezó todo esto acababa de cumplir 38. Estaba pasando por un momento difícil en esos días. Me había quedado sin trabajo después de que la fábrica donde trabajaba cerró sus puertas, y con 2 hijos pequeños y una esposa que dependían de mí, no podía darme el lujo de ser exigente con las ofertas laborales. Así que cuando vi el anuncio en el periódico local buscando un guardia nocturno para el cementerio municipal, ni siquiera lo pensé 2 veces. El pago era decente, mejor de lo que esperaba, y el horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana, lo que significaba que podría pasar las tardes con mi familia. El cementerio de nuestro pueblo es viejo, muy viejo. Se fundó en 1800 y algo, cuando el pueblo apenas estaba formándose. Está ubicado en las afueras, alejado de las casas y del ruido, rodeado por un muro de piedra que tiene más de 100 años, y que en algunos lugares está cayéndose a pedazos. Los árboles dentro son enormes, tan grandes que sus ramas forman un techo natural que apenas deja pasar la luz del sol durante el día. En la noche, ese lugar se convierte en un pozo de oscuridad casi total, donde tu lámpara apenas logra abrir un pequeño círculo de luz en medio de tanta negrura. Cuando fui a la entrevista, me recibió don Erasmo, el administrador del cementerio. Era un hombre mayor, tal vez de unos 65 años, con el pelo completamente blanco y una forma de hablar pausada que te hacía sentir que cada palabra que decía tenía un peso especial. Me llevó a recorrer el lugar durante el día y me explicó cuáles serían mis responsabilidades. Básicamente tenía que caminar por todo el cementerio cada hora, asegurarme de que nadie entrara a hacer destrozos o a robar las cosas de las tumbas, que en esos tiempos se había vuelto común, y reportar cualquier cosa extraña que viera. Sonaba simple, casi aburrido, pero había algo en la forma en que don Erasmo me miraba, algo en sus ojos que me hacía sentir incómodo. Cuando terminamos el recorrido y volvimos a la pequeña caseta que estaba junto a la entrada principal, me ofreció café y nos sentamos a hablar. Me hizo las preguntas típicas de cualquier entrevista de trabajo, pero luego se quedó callado por un momento largo, mirando su taza como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente me miró y me dijo algo que en ese momento me pareció extraño, pero que no le di mucha importancia. Me dijo que el trabajo requería de alguien con nervios fuertes, alguien que no se asustara fácilmente. Le pregunté si había habido problemas con gente tratando de entrar por la noche, y él negó con la cabeza lentamente. Me dijo que no, que el problema no era la gente de afuera. Se quedó callado de nuevo y luego agregó que los últimos 3 guardias habían renunciado sin dar explicaciones. Simplemente dejaron de venir después de unas pocas semanas. Uno de ellos, me contó, había dejado todas sus cosas en la caseta y nunca volvió ni siquiera a recogerlas. Cuando le pregunté por qué creía que había pasado eso,
Don Erasmo solo se encogió de hombros y me dijo que algunos hombres no estaban hechos para la soledad de la noche. Yo necesitaba el trabajo, así que esas palabras no me disuadieron. Pensé que los otros guardias simplemente eran personas asustadizas o que no soportaban estar solos durante tantas horas. Yo nunca había tenido miedo a la oscuridad ni a los lugares solitarios. Además, era un cementerio. Las personas que estaban ahí no podían hacerme daño. Eso era lo que pensaba entonces, con esa confianza ciega que da la ignorancia. Empecé a trabajar un lunes de septiembre. Recuerdo la fecha exactamente porque era el cumpleaños de mi hijo mayor. Llegué al cementerio a las 9:30 de la noche para que don Erasmo me mostrara todo lo que necesitaba saber. Me dio las llaves. Me enseñó dónde estaban las linternas de repuesto, el libro de registro donde debía anotar mis rondas cada hora, y me mostró el teléfono viejo que había en la caseta por si necesitaba llamar a alguien. Me dijo que él llegaba todos los días a las 6:30 de la mañana para abrir las puertas. Así que mi turno terminaría oficialmente a las 6, pero que podía quedarme en la caseta hasta que él llegara si quería. Después de darme todas las instrucciones, don Erasmo se quedó parado en la puerta de la caseta, mirando hacia el cementerio que ya estaba completamente oscuro. Yo estaba revisando las cosas que me había mostrado cuando lo escuché decir algo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Me dijo que no me acercara a la tumba del fondo, la que estaba junto al árbol grande de mango. Cuando le pregunté por qué, se volteó hacia mí y me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. No era miedo exactamente, era algo más parecido a la resignación, como cuando sabes que algo malo va a pasar, pero no puedes hacer nada para evitarlo. Me dijo que esa tumba llevaba años causando problemas, que era mejor dejarla en paz. Le pregunté qué tipo de problemas, pero él solo movió la cabeza y me dijo que yo mismo lo descubriría si es que tenía que descubrirlo. Luego me dio una palmada en el hombro. Me deseó suerte y se fue caminando hacia su camioneta vieja. Lo vi alejarse por el camino de tierra hasta que las luces traseras desaparecieron en la oscuridad y entonces me quedé completamente solo. Las primeras horas fueron tranquilas, casi aburridas como había imaginado. Me senté en la caseta, que era un cuarto pequeño con una mesa, una silla, un ventilador viejo que hacía más ruido que aire, y una ventana que daba hacia el cementerio. Había traído un termo con café y unos tacos que mi esposa me había preparado. Comí tranquilamente mientras leía el periódico del día, escuchando el sonido de los grillos y el viento moviendo las hojas de los árboles. A las 11 en punto, hice mi primera ronda como me habían indicado. Tomé la linterna grande y salí de la caseta. El cementerio se veía diferente de noche. Durante el día, cuando había venido para la entrevista, se veía viejo y descuidado, pero no daba miedo. Era solo un lugar lleno de tumbas y árboles. Pero en la noche, con la luz de mi linterna rebotando en las lápidas y creando sombras extrañas en todos lados, el ambiente era completamente distinto. Había un silencio pesado. El tipo de silencio que parece presionar contra tus oídos y hace que cualquier ruido pequeño suene muy fuerte. Caminé por el sendero principal, alumbrando a los lados para revisar que todo estuviera en orden. El cementerio no era enorme, pero tampoco era pequeño. Tenía tal vez 200 tumbas, algunas muy viejas con lápidas de piedra desgastadas, donde ya no se podía leer los nombres, y otras más recientes con flores frescas y fotografías. Había mausoleos familiares, algunos bastante grandes y elegantes, aunque todos mostraban signos de abandono. El camino principal se dividía en varios senderos más pequeños que se metían entre las hileras de tumbas, y yo tenía que caminar por todos para asegurarme de que todo estuviera bien. Esa primera ronda me tomó casi 20 minutos. No vi nada extraño, solo hileras interminables de tumbas y árboles. Cuando volví a la caseta, anoté en el libro de registro la hora y que todo estaba normal. Me senté de nuevo y serví más café, tratando de no pensar en lo solo que estaba. Puse el radio que había en la caseta, pero solo se escuchaba estática y una estación que pasaba música de banda muy lejana y cortada. Lo apagué porque el sonido entrecortado me ponía más nervioso que el silencio. A las 12 hice mi segunda ronda. Todo seguía igual, tranquilo y silencioso. A la 1 de la mañana, igual.
Empecé a relajarme, pensando que tal vez los guardias anteriores habían renunciado simplemente porque el trabajo era muy aburrido y solitario, no porque hubiera algo de qué preocuparse. Pero entonces llegó la ronda de las 2 de la mañana, y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Salí de la caseta a las 2 en punto como había hecho en las rondas anteriores. La noche se había puesto más fría, y el viento soplaba con más fuerza, haciendo que las ramas de los árboles se movieran y crearan sonidos que me ponían los nervios de punta. Empecé a caminar por el sendero principal con mi linterna, alumbrando de un lado a otro. Todo parecía normal al principio. Las mismas tumbas, los mismos árboles, el mismo silencio pesado. Pero cuando llegué a la mitad del cementerio, donde el camino se dividía en 3 direcciones diferentes, me detuve porque escuché algo. Era un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera raspando algo contra la piedra. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración para poder escuchar mejor. El sonido venía de mi izquierda, del lado donde estaban las tumbas más viejas. Apunté mi linterna hacia allá, pero no vi nada fuera de lo normal. El sonido se detuvo. Esperé un momento, pensando que tal vez había sido un animal, una rata o algo así. Estaba a punto de seguir caminando cuando el sonido volvió a empezar, pero esta vez era más claro, más fuerte. Era definitivamente algo raspando contra piedra, como si alguien estuviera tallando una lápida con algo filoso. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pensé que tal vez había alguien adentro del cementerio, tal vez unos muchachos que se habían metido a hacer destrozos. Eso tenía sentido. Era exactamente el tipo de situación para la que me habían contratado. Caminé hacia donde venía el sonido, moviendo la linterna de un lado a otro, buscando a quien fuera que estuviera ahí. El sendero de ese lado estaba más descuidado, con pasto alto que me llegaba casi a las rodillas y ramas caídas que tenía que esquivar. Las tumbas aquí eran muy antiguas. Muchas de ellas apenas eran montones de piedras apiladas con cruces de hierro oxidado que se inclinaban en ángulos extraños. El sonido se hizo más fuerte mientras más me acercaba. Ahora podía escucharlo claramente. Era un raspado constante, como si alguien estuviera pasando las uñas contra la piedra una y otra vez. Me detuve detrás de un árbol grande y me asomé con cuidado, apuntando mi linterna hacia donde creía que venía el ruido. La luz iluminó una tumba vieja que estaba casi escondida entre el pasto alto y unas matas. Era una tumba simple, solo una losa de piedra horizontal sobre el suelo, tan desgastada que no se podía leer nada en ella. Y el sonido venía de ahí, de esa tumba específica, pero no había nadie. La luz de mi linterna mostraba la tumba vacía, sin ninguna persona alrededor. El sonido seguía, constante y claro, pero yo no podía ver qué lo estaba causando. Me acerqué más, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Di unos pasos lentos hacia la tumba, alumbrando todo alrededor para asegurarme de que no había nadie escondido en las sombras. Cuando estuve a solo unos metros de distancia, el sonido se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue tan repentino que me asustó más que el sonido mismo. Me quedé parado ahí sin saber qué hacer. Alumbré la tumba con mi linterna, buscando alguna explicación. Tal vez había sido el viento moviendo algo, tal vez una rama raspando contra la piedra. Pero cuando busqué alrededor no había ninguna rama cerca de la tumba, ninguna que pudiera hacer ese sonido. Me acerqué más y me agaché para examinar la losa de piedra. Estaba fría al tacto, húmeda por el rocío de la noche, y tenía musgo creciendo en los bordes. No había nada fuera de lo normal, nada que explicara ese sonido que había escuchado tan claramente. Me levanté, y estaba a punto de regresar al sendero principal cuando vi algo que me heló la sangre. En la superficie de la losa de piedra, donde la luz de mi linterna la alumbraba directamente, había marcas. Eran líneas delgadas, como arañazos, y se veían frescas porque la piedra debajo se veía más clara que el resto de la superficie desgastada por el tiempo. Pero lo que me hizo sentir un nudo en el estómago fue que esas marcas no estaban ahí cuando había llegado. Yo había alumbrado esa tumba cuando me acerqué por primera vez y la superficie estaba lisa, cubierta solo de musgo y suciedad. Estas marcas eran nuevas, recién hechas. Retrocedí lentamente,
sin quitar la luz de la tumba, esperando ver algo, cualquier cosa que explicara lo que acababa de pasar. Pero no había nada. Solo la tumba vieja con esas marcas frescas en la piedra y el silencio pesado presionando desde todos lados. Me di la vuelta y caminé rápido de regreso a la caseta, tratando de no correr pero sintiendo una necesidad urgente de salir de esa parte del cementerio. Mientras caminaba podía sentir que algo me observaba desde atrás, desde esa tumba, pero cada vez que volteaba con la linterna no había nada ahí. Cuando llegué a la caseta cerré la puerta con seguro, algo que no había hecho en las rondas anteriores. Me senté en la silla y traté de calmarme, tomando café que ya estaba frío, pero que me ayudó a tranquilizar mis nervios. Me dije a mí mismo que tenía que haber una explicación lógica. Tal vez las marcas ya estaban ahí, y yo no las había visto bien la primera vez. Tal vez el sonido venía de otro lugar, y solo parecía venir de esa tumba por la forma en que el viento llevaba el ruido. Traté de convencerme de eso, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. A las 3 de la mañana sabía que tenía que hacer otra ronda, pero me quedé sentado en la caseta, mirando el reloj avanzar lentamente. No quería salir. Por primera vez en mi vida adulta sentía un miedo real, el tipo de miedo que te paraliza y te hace dudar de todo, pero también sabía que este trabajo era importante para mi familia, que no podía darme el lujo de renunciar en mi primera noche solo porque escuché un sonido extraño y vi unas marcas en una tumba. Así que cuando el reloj marcó las 3:05, me forcé a levantarme, tomé la linterna y salí de nuevo. Esta vez decidí tomar una ruta diferente, evitando completamente el lado donde estaba esa tumba con las marcas. Caminé por el sendero del lado derecho, donde estaban los mausoleos más grandes y las tumbas más nuevas. Todo parecía normal. Las flores en algunas tumbas se movían suavemente con el viento. Las fotografías en las lápidas me miraban con sus rostros congelados en el tiempo, sonriendo o serios, dependiendo de cuándo habían sido tomadas. Seguí caminando, revisando entre los mausoleos, alumbrando las esquinas oscuras para asegurarme de que no había nadie escondido. Estaba llegando al final de ese sendero cuando mi linterna empezó a parpadear. La golpeé suavemente contra mi mano, pensando que las baterías se estaban acabando. Pero entonces la luz se estabilizó de nuevo. Suspiré con alivio y seguí caminando. Pero entonces la linterna se apagó completamente, dejándome en una oscuridad tan absoluta que no podía ver ni mi propia mano frente a mi cara. Sentí un momento de pánico puro. Empecé a golpear la linterna con más fuerza, tratando de que volviera a prender, cuando escuché pasos. No eran pasos normales. No eran el sonido de zapatos contra el suelo de tierra. Era un sonido más pesado, como si alguien estuviera arrastrando los pies mientras caminaba. Y venía hacia mí, cada vez más cerca. Podía escuchar claramente cada paso en la oscuridad total, acercándose lentamente. Mi respiración se aceleró y mis manos temblaban mientras seguía golpeando la linterna desesperadamente. Los pasos seguían acercándose. Ahora estaban a solo unos metros de distancia. Podía escuchar también una respiración pesada, trabajosa, como si quien fuera que estuviera ahí tuviera dificultad para respirar. Finalmente la linterna prendió de nuevo, y la luz iluminó el sendero frente a mí. No había nadie. El sendero estaba completamente vacío, pero los pasos no se habían detenido. Podía seguir escuchándolos claramente, ahora a mi lado, pasando junto a mí. Moví la linterna frenéticamente en todas direcciones, pero no había nada que ver. Los pasos continuaron alejándose. El sonido de alguien arrastrando los pies se fue haciendo más lejano, hasta que finalmente desapareció en el silencio. Me quedé parado ahí, temblando, con la linterna apuntando hacia la nada, tratando de procesar lo que acababa de pasar. No podía seguir con la ronda. Di media vuelta y caminé lo más rápido que pude de regreso a la caseta, casi corriendo pero tratando de mantener algo de compostura. Cuando llegué, cerré la puerta con seguro y me senté en la silla, con la linterna todavía encendida en mi mano. Mi mente trataba de encontrar explicaciones. Tal vez había sido mi imaginación. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Tal vez el miedo de estar solo en un cementerio de noche estaba haciendo que escuchara cosas que no existían.
pero yo sabía que no era mi imaginación. Esos pasos habían sido reales, tan reales como la silla donde estaba sentado o la linterna en mi mano. El resto de la noche fue una tortura. No hice más rondas. Me quedé en la caseta mirando por la ventana hacia el cementerio oscuro, viendo las sombras moverse entre los árboles. Cada sonido me hacía saltar. Cada vez que el viento movía algo, mi corazón se aceleraba pensando que algo estaba tratando de entrar. Traté de mantenerme despierto tomando café y pellizcándome cuando sentía que mis ojos se cerraban, porque sabía que si me dormía tendría pesadillas terribles. Cuando finalmente empezó a amanecer, sentí un alivio tan grande que casi me puse a llorar. La luz del sol comenzó a filtrarse entre los árboles, iluminando poco a poco el cementerio, y todo volvió a verse normal, como un lugar común y corriente. A las 6:20 escuché el sonido de la camioneta de don Erasmo, llegando por el camino de tierra. Lo vi estacionarse y bajar lentamente, caminando hacia la caseta con esa forma pausada que tenía de moverse. Cuando abrí la puerta para dejarlo entrar, él me miró a los ojos y supo inmediatamente que algo había pasado. No dijo nada al principio, solo preparó café nuevo y me sirvió una taza. Nos sentamos en silencio por un momento, y luego él me preguntó si había pasado algo durante la noche. Le conté todo, lo del sonido de raspado en la tumba vieja, las marcas que aparecieron en la piedra, los pasos que escuché sin ver a nadie. Esperaba que se riera de mí o que me dijera que había sido mi imaginación, pero no lo hizo. Solo asintió lentamente, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Me dijo que yo había durado más que los otros guardias. Me explicó que el primero había renunciado después de 2 noches, el segundo después de 1 semana, y el tercero, el que había dejado todas sus cosas, había salido corriendo a mitad de su turno y nunca volvió. Me contó que el cementerio tenía ese problema desde hacía años, que siempre había sido difícil mantener un guardia nocturno, porque las cosas que pasaban ahí de noche no eran normales. Me dijo que él mismo había trabajado como guardia cuando era joven, hacía más de 30 años, y que había visto cosas que lo perseguían hasta el día de hoy. Le pregunté por qué seguían buscando guardias si sabían lo que pasaba, por qué no cerraban el cementerio de noche o hacían algo al respecto. Don Erasmo me miró con esos ojos cansados y me dijo que alguien tenía que estar ahí, que las cosas que habitaban ese lugar se volvían peores si el cementerio quedaba completamente solo durante la noche. No me explicó qué quería decir con eso, y yo no pregunté porque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Le dije que no sabía si podría volver la próxima noche. Él asintió y me dijo que lo entendía, que nadie lo culparía si decidía renunciar. Pero entonces pensé en mi familia, en mis hijos, en las cuentas que tenía que pagar. Necesitaba ese trabajo. No podía darme el lujo de renunciar. Así que le dije que volvería, pero que necesitaba saber más. Necesitaba entender qué era lo que estaba pasando realmente en ese lugar. Don Erasmo se quedó callado por mucho tiempo, mirando su taza de café, y luego empezó a contarme la historia. Me dijo que hace más de 100 años, cuando el cementerio apenas se había fundado, hubo un hombre en el pueblo que hacía cosas terribles. No me dio detalles específicos, solo me dijo que este hombre lastimaba a la gente, especialmente a los más vulnerables, y que durante años nadie pudo detenerlo porque era muy cuidadoso y nunca dejaba evidencia. Un día simplemente desapareció, y todos en el pueblo asumieron que se había ido a otro lugar. Pero la verdad era que alguien lo había detenido, alguien que conocía lo que hacía y que decidió hacer justicia a su manera. Esa persona lo dejó en el cementerio, en una tumba sin nombre, sin ceremonia, sin nada que indicara quién estaba ahí. Esa era la tumba junto al árbol de mango, la que don Erasmo me había dicho que no me acercara. Me explicó que desde entonces, esa tumba había sido un foco de cosas extrañas. Los guardias reportaban sonidos que venían de ahí, sombras que se movían alrededor, sensaciones de ser observados. Algunos decían haber visto una figura oscura cerca de esa tumba, siempre al borde de la visión, nunca completamente clara. Pero lo que don Erasmo me dijo después fue lo que realmente me aterró. Me contó que con los años, lo que fuera que estaba en esa tumba, se había vuelto más fuerte, más presente. Ya no se quedaba solo en su tumba. Ahora se movía por todo el cementerio.
Los guardias reportaban encontrarse con algo que caminaba entre las tumbas, algo que no debería estar ahí, y cada vez era más difícil ignorarlo, más difícil fingir que no había nada extraño pasando. Me dijo que él creía que eventualmente llegaría a un punto donde lo que fuera que habitaba ese lugar ya no se conformaría con solo asustar a los guardias. Esa noche volví a mi casa y traté de actuar normal con mi familia. Abracé a mis hijos, cené con mi esposa, vi la televisión tratando de distraer mi mente, pero no podía dejar de pensar en lo que me esperaba cuando volviera al cementerio. Mi esposa notó que algo me pasaba y me preguntó si todo estaba bien en el trabajo. Le dije que sí, que solo estaba cansado por el turno nocturno. No le podía contar la verdad porque sabía que se preocuparía y me pediría que renunciara, y yo no podía hacer eso. Esa noche, cuando llegué al cementerio a las 9:30, don Erasmo me estaba esperando con algo en la mano. Era una pequeña medalla religiosa, muy vieja y gastada. Me la dio y me dijo que la llevara conmigo durante mis rondas, que tal vez me ayudaría. No soy una persona muy religiosa, pero tomé la medalla y me la puse en el bolsillo. Don Erasmo se quedó conmigo hasta las 10, dándome consejos sobre qué hacer si las cosas se ponían difíciles. Me dijo que si veía algo que me asustara mucho, que no corriera, que caminara con calma de regreso a la caseta. Me explicó que correr solo hacía que las cosas empeoraran, que de alguna forma atraía más atención. Cuando se fue y me quedé solo de nuevo, sentí ese mismo miedo de la noche anterior, pero esta vez estaba un poco más preparado. Hice mis primeras rondas sin problemas, aunque cada sombra, cada movimiento de las ramas me ponía en alerta máxima. A la 1 de la mañana todo seguía tranquilo, y empecé a pensar que tal vez esa noche sería diferente, que tal vez lo de anoche había sido algo único que no se repetiría. Pero estaba equivocado. A las 2 de la mañana, cuando salí para mi siguiente ronda, inmediatamente supe que algo era diferente. El aire se sentía más pesado, más frío de lo normal para esa época del año. Había una quietud antinatural, como si todos los sonidos normales de la noche se hubieran detenido de golpe. No se escuchaban grillos, ni el viento, ni nada. Solo un silencio absoluto que me hacía sentir como si mis oídos estuvieran tapados. Empecé mi recorrido por el sendero principal, moviéndome más lento de lo normal porque cada fibra de mi ser me decía que algo malo estaba a punto de pasar. Cuando llegué al punto donde el camino se dividía, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había una luz a lo lejos, en la parte del cementerio donde estaba la tumba sin nombre. No era una luz normal, no era como la de una linterna o una vela. Era una luz azulada, pálida, que parecía flotar justo sobre el nivel del suelo. Me quedé paralizado, mirando esa luz, sin saber qué hacer. Todas las células de mi cuerpo me gritaban que me diera la vuelta y regresara a la caseta. Pero algo más, tal vez la curiosidad, o tal vez una compulsión que no puedo explicar, me hizo empezar a caminar hacia esa luz. Cada paso que daba se sentía como si estuviera caminando en contra de una corriente invisible que trataba de empujarme hacia atrás. La luz no se movía, solo flotaba ahí, esperándome. Mientras más me acercaba, más frío se ponía el aire. Podía ver mi respiración formando nubes de vapor frente a mí, a pesar de que estábamos en septiembre y la noche no debería estar tan fría. Mis manos temblaban. No sabía si era por el frío o por el miedo. Cuando estuve a unos 20 metros de la luz, pude ver que venía de la dirección de esa tumba, la que don Erasmo me había dicho que evitara. Y entonces, la luz empezó a moverse. No se movía como se mueve una persona caminando. Se deslizaba sobre el suelo, flotando entre las tumbas, acercándose hacia donde yo estaba. Me quedé congelado, incapaz de moverme, viendo cómo esa luz se acercaba cada vez más. Cuando estuvo a unos 10 metros de distancia, pude ver que no era solo una luz. Había una forma dentro de ella, una silueta oscura que se movía en el centro de ese resplandor azulado. La forma era vagamente humana, pero algo en ella estaba mal, como si estuviera distorsionada o incompleta. Recordé lo que don Erasmo me había dicho sobre no correr, pero mi cuerpo no me respondía de ninguna manera. No podía correr ni caminar, solo podía quedarme ahí parado, mirando cómo esa cosa se acercaba.
La luz iluminaba las tumbas a su alrededor con ese tono azulado enfermizo, haciendo que todo se viera irreal, como si estuviera en una pesadilla. Y entonces, cuando la cosa estuvo a solo unos metros de mí, se detuvo. Por un momento no pasó nada. La luz simplemente flotaba ahí, con esa forma oscura en su centro, y yo podía sentir que algo me estaba observando, estudiándome. No podía ver una cara ni ojos, pero la sensación de ser observado era tan intensa que me hacía sentir físicamente enfermo. Mi estómago se revolvía y sentía que iba a vomitar. Y entonces, escuché una voz. No era una voz normal. No venía de ninguna dirección específica. Parecía estar dentro de mi cabeza y alrededor de mí al mismo tiempo. Era una voz áspera, como si alguien que no hubiera hablado en muchísimo tiempo estuviera tratando de formar palabras. No pude entender lo que decía al principio. Solo eran sonidos distorsionados. Pero luego, las palabras se volvieron más claras, y lo que escuché me heló hasta los huesos. La voz me dijo mi nombre. Dijo Roberto claramente, y luego siguió hablando en ese tono áspero y horrible. Me dijo que sabía quién era yo, dónde vivía, los nombres de mi esposa y mis hijos. Cada palabra que decía se sentía como si algo frío me estuviera tocando, como dedos helados recorriendo mi piel. Me dijo que había estado esperando mucho tiempo, que todos los guardias que habían estado antes que yo habían huido demasiado pronto, pero que yo era diferente, que yo me había quedado más tiempo. Traté de hablar, de decir algo, pero mi voz no salía. Mi garganta estaba completamente cerrada por el miedo. La luz se movió un poco más cerca y la voz continuó. Me dijo que este lugar era suyo, que había estado atrapado aquí durante mucho tiempo, pero que cada año se hacía más fuerte, más capaz de moverse más allá de los límites del cementerio. Me dijo que pronto ya no necesitaría estar confinado a este lugar, que podría ir a donde quisiera, hacer lo que quisiera. Y entonces me dijo algo que me rompió completamente. Me dijo que sabía dónde estaba mi casa, describió exactamente cómo era, el color de la puerta, el árbol de limón que teníamos en el frente. Me dijo los nombres de mis hijos otra vez, el mayor que tenía 9 años y la pequeña que acababa de cumplir 5. La voz tenía un tono de amenaza que no necesitaba ser explícito para ser aterrador. El mensaje era claro. Si yo trataba de hacer algo, si trataba de detenerlo de alguna manera, mi familia pagaría el precio. La luz empezó a retroceder lentamente, alejándose de mí, deslizándose de vuelta entre las tumbas. La voz se fue desvaneciendo, pero las últimas palabras que escuché fueron claras. Me dijo que volvería cada noche, que cada noche estaría más cerca, hasta que finalmente pudiera liberarse completamente de este lugar. Y cuando eso pasara, lo primero que haría sería visitar a todos los que había conocido a través de los años, todos los guardias que habían trabajado aquí, todas sus familias. Cuando la luz desapareció completamente, mi cuerpo finalmente reaccionó. Mis piernas empezaron a moverse y caminé de regreso a la caseta, aunque no recuerdo conscientemente haber decidido hacerlo. Fue como si mi cuerpo se moviera en piloto automático mientras mi mente todavía estaba procesando lo que acababa de pasar. Cuando llegué a la caseta, me senté en la silla y simplemente me quedé ahí, mirando al vacío, temblando incontrolablemente. El resto de esa noche fue borrosa. Creo que me quedé sentado en esa silla sin moverme hasta que amaneció. No hice más rondas, no anoté nada en el libro de registro, solo me quedé ahí, con la luz de la caseta encendida, esperando que pasaran las horas. Cuando don Erasmo llegó por la mañana, me encontró en el mismo lugar. Me miró y supo inmediatamente que algo terrible había pasado. Me preguntó si lo había visto, y yo solo pude asentir. Don Erasmo se sentó frente a mí, y me contó algo más que no me había dicho antes. Me dijo que él creía que pronto ya no habría forma de contener lo que estaba en ese cementerio, que había sentido durante los últimos años cómo se hacía más fuerte, más presente. Me dijo que había tratado de hablar con las autoridades, con la iglesia, con cualquiera que pudiera ayudar, pero nadie le creía. Todos pensaban que era un viejo que estaba perdiendo la razón. Me confesó que a veces se preguntaba si mantener guardias en el cementerio realmente ayudaba, o si solo estaba alimentando a esa cosa con más miedo.
haciéndola más poderosa. Le pregunté qué debía hacer. No podía renunciar porque mi familia dependía de este trabajo, pero tampoco podía seguir viniendo aquí noche tras noche sabiendo lo que me esperaba. Don Erasmo me dijo que no tenía respuesta, que él mismo había estado lidiando con esa pregunta durante décadas. Me dijo que cada persona que había trabajado aquí había tenido que tomar su propia decisión, y que cualquiera que tomara, él la respetaría. Esa mañana volví a mi casa y no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, mirando a mis hijos jugar, pensando en lo que esa cosa me había dicho, en cómo conocía sus nombres, nuestra casa. Mi esposa se dio cuenta de que algo estaba muy mal y me obligó a hablar. Le conté todo, esperando que pensara que me había vuelto loco, pero para mi sorpresa, ella no dudó de mí ni por un segundo. Me abrazó y lloró, no por miedo sino por impotencia de no saber cómo ayudarme. Esa noche no fui a trabajar. Me quedé en casa, con mi familia, con todas las luces encendidas. Don Erasmo me llamó alrededor de las 11 de la noche. Su voz sonaba cansada, derrotada. Me dijo que entendía por qué no había ido, que no me culpaba. Me contó que él había tenido que ir al cementerio esa noche para cubrir el turno, que no podían dejarlo completamente solo. Me dijo que las cosas se habían puesto peor, que la luz había aparecido más temprano que nunca, que había estado rondando la entrada del cementerio, como si estuviera buscando una forma de salir. En las semanas que siguieron, traté de encontrar otro trabajo, cualquier cosa que me permitiera mantener a mi familia sin tener que volver a ese lugar. Pero no había nada, al menos nada que pagara lo suficiente. Mientras tanto, empecé a escuchar historias extrañas en el pueblo. La gente reportaba haber visto luces extrañas cerca del cementerio por las noches. Algunos decían haber visto una figura oscura caminando por las calles cercanas después de medianoche. Hubo un par de incidentes donde personas que vivían cerca del cementerio dijeron que alguien había estado tocando sus ventanas por la noche, pero cuando salían a ver, no había nadie. Don Erasmo tuvo que cerrar el cementerio por las noches porque ya no pudo encontrar a nadie dispuesto a trabajar como guardia. Me llamó una última vez, unas 2 semanas después de mi último turno. Me dijo que las cosas se estaban saliendo de control, que había escuchado reportes de más avistamientos, que la gente del pueblo estaba empezando a asustarse de verdad. Me dijo que él creía que lo que había estado contenido en ese cementerio durante más de 100 años, finalmente estaba encontrando la forma de liberarse, y que cuando eso pasara completamente, no sabía qué iba a suceder. Esa fue la última conversación que tuve con don Erasmo. Una semana después encontraron su camioneta estacionada fuera del cementerio una mañana, pero él nunca apareció. Buscaron por todo el cementerio, por todo el pueblo, pero nunca lo encontraron. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La policía investigó, pero no encontró ninguna pista. Yo sabía qué le había pasado, aunque nunca se lo dije a nadie. Él había ido al cementerio esa noche, probablemente tratando de hacer algo para detener lo que estaba pasando, y lo que fuera que habitaba ese lugar finalmente lo había alcanzado. Después de eso, mi familia y yo nos mudamos. No muy lejos, solo a un pueblo vecino, pero lo suficientemente lejos para sentir que había alguna distancia entre nosotros y ese cementerio. Conseguí trabajo en una tienda. No paga tanto como el trabajo de guardia, y las cosas son más difíciles económicamente, pero al menos puedo dormir por las noches. Bueno, eso no es completamente cierto. Todavía tengo pesadillas. Todavía me despierto en la madrugada pensando que escucho esa voz áspera diciendo mi nombre. Y lo peor es que las historias del pueblo no han parado. De hecho, han empeorado. Cada vez más gente reporta ver cosas extrañas, no solo cerca del cementerio, sino por todo el pueblo. Hay una sensación de inquietud que se ha apoderado del lugar, como si todos supieran que algo malo está pasando, pero nadie quiere hablar de ello abiertamente. El cementerio sigue cerrado por las noches, abandonado en la oscuridad, y yo me pregunto qué está pasando ahí cuando no hay nadie vigilando. ¿Qué está haciendo esa cosa ahora que ya no hay nadie que la observe? A veces, en las noches cuando no puedo dormir, me asomo por la ventana y miro hacia la dirección donde está el cementerio, aunque desde aquí no se puede ver. Y me pregunto si hice lo correcto al irme, si al dejar ese trabajo no contribuí de alguna forma a que las cosas empeoraran.
Don Erasmo había dicho que alguien necesitaba estar ahí, que las cosas se volvían peores cuando el cementerio quedaba completamente solo. Tal vez tenía razón. Tal vez al huir, al dejar que ese lugar quedara abandonado, ayudé a que lo que estaba ahí se liberara más rápido. Pero luego miro a mis hijos durmiendo en sus camas, y sé que no tenía otra opción. No podía arriesgar sus vidas. No podía seguir yendo a ese lugar sabiendo que cada noche podría ser la última, que esa cosa podría eventualmente decidir que ya no quería jugar y hacer algo peor que simplemente asustarme. Hice lo único que podía hacer, proteger a mi familia de la única forma que sabía. Pero aquí está la parte que me quita el sueño de verdad. La razón por la que decidí contar esta historia, aunque sé que muchos no me creerán. Hace 3 noches, mi hijo mayor se despertó gritando cuando corrí a su cuarto. Lo encontré sentado en su cama, temblando, con los ojos muy abiertos. Me dijo que había visto algo en la ventana, una luz azul con algo oscuro adentro, y que había escuchado una voz llamándolo por su nombre. Le dije que había sido solo una pesadilla. Lo abracé hasta que se calmó y se volvió a dormir. Pero yo revisé la ventana, y en el vidrio del lado de afuera había marcas. Marcas delgadas, como arañazos, exactamente iguales a las que había visto en aquella tumba vieja la primera noche que trabajé en el cementerio. Limpié las marcas antes de que mi esposa o mis hijos pudieran verlas. Pero todavía están ahí si sabes dónde buscar. Líneas tenues en el vidrio que se ven cuando la luz les pega de cierta manera. No sé qué hacer. No puedo volver al cementerio, no puedo enfrentar esa cosa. Pero parece que tampoco puedo huir de ella. Me encontró una vez y sabe dónde estoy. Y si las marcas en la ventana de mi hijo significan lo que creo que significan, entonces ya no está confinada a ese cementerio. Ya está afuera, moviéndose libremente, buscando a todos los que alguna vez trabajaron ahí, todos los que la vieron y huyeron. Cada noche antes de dormir, reviso todas las ventanas de la casa, todas las puertas, me aseguro de que todo esté cerrado con seguro. Duermo con una luz encendida, porque la oscuridad total me aterra ahora, y espero. Espero a que aparezca esa luz azul otra vez, a que escuche esa voz áspera llamándome, porque sé que va a volver. Es solo cuestión de tiempo. A veces pienso en llamar a los otros guardias que trabajaron en ese cementerio antes que yo, advertirles sobre lo que viene, pero no sé cómo encontrarlos, y además, ¿qué les diría? Que algo que liberamos al huir ahora nos está buscando a todos. Que no hay escapatoria, que todo lo que podemos hacer es esperar a que llegue nuestro turno. Esta es mi historia. Es real, cada palabra de ella. No espero que me crean, la mayoría de la gente no lo haría. Pero si alguna vez ven un anuncio buscando un guardia nocturno para un cementerio, especialmente si el pago es mejor de lo normal, y mencionan que los guardias anteriores renunciaron sin explicación, no lo tomen. Por favor, créanme. No importa cuánto necesiten el dinero. Hay cosas peores que la pobreza, cosas peores que no poder pagar las cuentas. Hay cosas en este mundo que una vez que las conoces, nunca te dejan ir, que te persiguen no solo a ti, sino a todos los que amas. Y si alguna noche ven una luz azul pálida fuera de su ventana, si escuchan pasos arrastrándose que no deberían estar ahí, si su hijo se despierta diciendo que algo lo llamó por su nombre, entonces ya es demasiado tarde, ya los encontró. Y no hay nada que puedan hacer excepto esperar y ver qué es lo que quiere, qué es lo que ha estado esperando todo este tiempo poder hacer. Yo todavía estoy esperando. Cada noche sentado en la oscuridad de mi sala con una luz encendida, mirando hacia la ventana, esperando ver esa luz aparecer otra vez, porque sé que va a volver. Y cuando lo haga sé que esta vez no solo va a observar desde afuera, esta vez va a querer entrar, y no tengo idea de cómo detenerla. A veces nos adentramos en lugares que guardan el peso de cientos de historias sin terminar, pensando que solo son espacios vacíos llenos de silencio. Pero hay sitios donde el velo entre lo que conocemos y lo que no podemos explicar se vuelve tan delgado que casi puedes tocarlo con los dedos. Y cuando cruzas ese umbral, cuando te atreves a caminar solo donde los vivos no deberían estar después del anochecer, descubres que hay experiencias que cambian para siempre la forma en que ves el mundo.
Esta es la historia de alguien que aprendió eso de la peor manera posible. Me llamo Roberto Méndez Salazar. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Lo que voy a contarles sucedió hace apenas 3 meses, y desde entonces no he podido dormir una sola noche sin que las imágenes regresen a mi mente como si estuviera viviéndolo otra vez. Todo comenzó un viernes por la tarde. Soy fotógrafo independiente y siempre he tenido una fascinación especial por los lugares antiguos, esos espacios que guardan historias en cada rincón. Había escuchado sobre el Panteón de Santa Paula, un cementerio viejo en las afueras de la ciudad que databa de 1800 y algo. Según me contaron, era un lugar enorme, lleno de tumbas históricas y mausoleos increíbles que serían perfectos para mi proyecto de fotografía sobre patrimonio cultural. La idea era simple. Entraría al cementerio 1 hora antes del cierre, tomaría mis fotografías mientras todavía hubiera luz natural y saldría sin problema. El guardia de la entrada me dio permiso sin ninguna dificultad. Era un hombre mayor de unos 60 años, con el rostro curtido por el sol y una mirada que no sabría describir en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente. Era una mezcla de advertencia y lástima. «Aquí nadie viene después de las 5 de la tarde», me dijo mientras abría la reja de hierro que rechinó con un sonido que me recorrió la espalda. Le respondí con una sonrisa confiada que solo estaría un rato. Él se encogió de hombros, pero antes de dejarme pasar, añadió algo que en ese momento me pareció una superstición tonta de pueblo. «Si escuchas que alguien te llama por tu nombre, no voltees, y si ves una luz moviéndose entre las tumbas, camina en dirección contraria hasta encontrar la salida». Me reí un poco, más por nerviosismo que por burla, y entré con mi cámara colgando del cuello y mi mochila llena de equipo. El sol todavía estaba alto, brillando con esa luz dorada de las tardes de octubre que hace que todo se vea hermoso y melancólico al mismo tiempo. El cementerio era más grande de lo que imaginaba. Había callejones entre hileras interminables de tumbas, algunas tan viejas que apenas podías leer los nombres en las lápidas desgastadas por el tiempo y el clima. Comencé a tomar fotografías. Había mausoleos impresionantes con ángeles de piedra que parecían estar llorando de verdad, sus rostros erosionados por décadas de lluvia. Fotografié cruces de hierro oxidado, tumbas infantiles con pequeñas estatuas de corderos y bóvedas familiares con puertas de metal que tenían candados antiguos cubiertos de musgo verdoso. Todo era perfecto para mi proyecto. Perdí la noción del tiempo, como siempre me pasa cuando estoy inmerso en mi trabajo. Cuando finalmente miré mi reloj, ya eran las 6:30 de la tarde. El sol estaba bajando rápido, y el cielo se había teñido de un naranja oscuro, que pronto se convertiría en púrpura, y después en negro. Sabía que debía empezar a caminar hacia la salida, pero había un mausoleo al fondo del cementerio que había visto de lejos, y que quería fotografiar antes de irme. Era una construcción imponente, diferente a todas las demás. Mientras que la mayoría de las tumbas mostraban signos claros del paso del tiempo, este mausoleo parecía haberse conservado de una manera casi antinatural. Sus paredes de mármol blanco todavía brillaban con un resplandor extraño bajo la luz del atardecer, y tenía 2 columnas a los lados de una puerta de hierro negro que estaba ligeramente entreabierta. No había ninguna inscripción visible desde donde yo estaba parado. Caminé hacia él, sintiendo cómo la temperatura bajaba con cada paso que daba. El viento había comenzado a soplar entre las tumbas, haciendo un sonido silbante que parecía formar palabras que no alcanzaba a entender. Las hojas secas se arremolinaban a mi alrededor, creando pequeños tornados que morían tan rápido como nacían. Cuando llegué frente al mausoleo, pude ver mejor los detalles. La puerta de hierro tenía diseños intrincados, figuras que parecían representar personas en diferentes posturas de dolor o súplica. Levanté mi cámara e hice varias tomas desde diferentes ángulos. La luz estaba perfecta, creando sombras dramáticas que hacían que las fotografías se vieran increíbles en la pequeña pantalla de mi cámara. Fue entonces cuando escuché el primer sonido extraño. Era como si alguien estuviera raspando metal contra piedra, un chirrido lento y constante que venía de algún lugar detrás del mausoleo. Me quedé quieto, con el dedo todavía sobre el botón de la cámara, escuchando. El sonido se detuvo. Esperé unos segundos más, pero no volvió a repetirse. Debe ser un animal, pensé.
tal vez un gato o un perro callejero que se había metido al cementerio buscando refugio. Pero había algo en ese sonido que no encajaba con esa explicación. Era demasiado rítmico, demasiado deliberado para ser un animal. Decidí rodear el mausoleo para ver qué había causado el ruido. La parte trasera daba a una sección más vieja del cementerio, donde las tumbas estaban tan juntas y descuidadas que parecían haberse fusionado unas con otras. Muchas lápidas estaban rotas o caídas, medio hundidas en la tierra como si algo las estuviera jalando hacia abajo. Había una sensación de abandono total en esa área, como si nadie hubiera caminado por ahí en décadas. No vi nada que pudiera haber causado el sonido. Ningún animal, ningún objeto que el viento hubiera movido. Solo silencio y esas tumbas viejas que parecían observarme con desaprobación, como si mi presencia allí fuera una ofensa. El cielo ya estaba oscureciéndose rápidamente. Me di cuenta de que había cometido un error al alejarme tanto de la entrada. Ahora tendría que caminar de regreso en la penumbra, atravesando todo el cementerio hasta llegar a la reja principal. Guardé mi cámara en la mochila y comencé a caminar rápido, siguiendo el camino principal entre las tumbas. Fue en ese momento cuando escuché mi nombre. Roberto. Alguien había dicho mi nombre con una voz que sonaba amortiguada, como si viniera de muy lejos o de muy abajo. Me detuve en seco, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo se tensaba. El corazón me empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Recordé las palabras del guardia. Si escuchas que alguien te llama por tu nombre, no voltees. Pero la curiosidad es algo poderoso, casi imposible de resistir. Me dije a mí mismo que tal vez era el guardia buscándome para decirme que ya era hora de cerrar. Eso tenía sentido, ¿verdad? Roberto, volvió a sonar la voz, esta vez un poco más cerca. Venía de mi izquierda, de entre las hileras de tumbas que se perdían en la oscuridad creciente. No sonaba como la voz del guardia, era más joven, más suave, casi como un susurro que el viento llevaba hasta mis oídos. Giré lentamente la cabeza hacia ese lado. Entre las tumbas, justo en el límite donde la luz del día moribundo se encontraba con la oscuridad, había una figura. Era difícil distinguirla claramente porque parecía estar hecha de sombras, pero tenía forma humana. Estaba parada completamente quieta, mirando en mi dirección. El instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Me quedé ahí, observando esa figura que no se movía, que apenas era visible en la penumbra. Pasaron varios segundos que se sintieron como horas, y entonces la figura levantó un brazo lentamente y me hizo una señal con la mano, como invitándome a acercarme. Eso rompió el hechizo. Di un paso hacia atrás, luego otro, sin quitar la vista de esa presencia. Y entonces comencé a caminar rápido en dirección contraria, hacia donde suponía que estaba la salida. Podía sentir mi respiración acelerada, el sudor frío en mi frente a pesar del aire helado de la noche que ya había caído por completo. El problema era que ya no podía ver bien el camino. La oscuridad había llegado con una rapidez que no es normal, como si alguien hubiera apagado las luces del mundo de golpe. Las farolas del cementerio, esas pocas que había visto al entrar, no se habían encendido. Estaba caminando prácticamente a ciegas, guiándome solo por las formas vagamente visibles de las tumbas y los árboles, contra el cielo que todavía conservaba un tono azul muy oscuro. Saqué mi teléfono celular del bolsillo y encendí la linterna. El haz de luz era débil, pero suficiente para ver unos metros adelante. Alumbré el camino y seguí avanzando, tratando de recordar por dónde había venido. Pero todos los caminos se veían iguales ahora, hileras interminables de tumbas, cruces que proyectaban sombras alargadas, árboles retorcidos que parecían garras gigantes tratando de atrapar el cielo. Giré a la izquierda en una intersección que me pareció familiar. Caminé durante varios minutos, pero no reconocía nada. Las tumbas aquí eran diferentes, más modernas, con fotografías en las lápidas que me miraban con sus ojos inmóviles mientras pasaba. Me detuve, tratando de orientarme. La entrada tenía que estar al norte, o al menos eso creía recordar. Pero en la oscuridad total, sin poder ver las estrellas por las nubes que habían cubierto el cielo, no tenía forma de saber hacia dónde era el norte. Entonces escuché pasos. No eran mis pasos. Eran otros pasos lentos y deliberados que sonaban en el pavimento detrás de mí. Me quedé completamente quieto,
conteniendo la respiración. Los pasos continuaron, cada uno resonando en el silencio absoluto del cementerio. Paso, paso, paso. Se estaban acercando. Giré lentamente alumbrando con mi teléfono hacia donde venían los pasos. La luz iluminó el camino vacío. No había nadie, pero los pasos seguían sonando, ahora más cerca, como si quien fuera que estaba caminando fuera invisible a la luz de mi linterna. El sonido se detuvo justo frente a mí, a no más de 2 metros de distancia. El aire se volvió tan frío que podía ver mi propio aliento formando nubes blancas. Algo estaba ahí, parado frente a mí, algo que no podía ver pero que podía sentir con cada fibra de mi ser. Era como una presencia pesada, algo que ocupaba espacio y desplazaba el aire a su alrededor. Podía sentir que me estaba observando, estudiándome, decidiendo qué hacer conmigo. Retrocedí lentamente, sin hacer movimientos bruscos como si estuviera frente a un animal peligroso. La presencia no se movió, o al menos no hizo ningún sonido. Cuando había retrocedido unos 5 metros, di media vuelta y eché a correr. No me importaba hacia dónde, solo quería alejarme de ese lugar, de esa cosa que había estado parada frente a mí en la oscuridad. Corrí entre las tumbas, tropezando con raíces y piedras, golpeándome las piernas con lápidas bajas que no veía hasta que era demasiado tarde. La luz de mi teléfono rebotaba salvajemente mientras corría, iluminando fragmentos de escenas que mi cerebro apenas procesaba. Un ángel sin rostro, una tumba abierta con la tierra removida, un árbol con marcas extrañas en el tronco. Llegué a un claro pequeño donde había un banco de piedra y una fuente seca. Me detuve ahí, jadeando, tratando de recuperar el aliento y de entender dónde estaba. Miré a mi alrededor, alumbrando con la linterna en todas direcciones. No reconocía este lugar. No había pasado por aquí cuando entré al cementerio. De hecho, estaba seguro de que este lugar no existía. Era como si el cementerio hubiera cambiado, como si los caminos se hubieran reorganizado mientras yo no miraba. El silencio era total ahora. No se escuchaba ni el viento, ni los grillos, ni los perros que a veces ladran en la distancia. Era un silencio pesado, antinatural, el tipo de silencio que te hace sentir que tus oídos están tapados. Me senté en el banco tratando de pensar con claridad. Necesitaba un plan. Necesitaba encontrar la salida. Fue entonces cuando vi la luz que el guardia me había advertido. Era una luz pequeña, del tamaño de una vela, que flotaba entre las tumbas a unos 20 metros de donde yo estaba. Se movía lentamente, subiendo y bajando suavemente, como si alguien la estuviera llevando mientras caminaba. Pero no podía ver a nadie sosteniéndola. Solo la luz, moviéndose sola en la oscuridad. Recordé las palabras del guardia. Si ves una luz moviéndose entre las tumbas, camina en dirección contraria hasta encontrar la salida. Me puse de pie lentamente, sin quitar la vista de esa luz. Ella también se detuvo, como si supiera que la estaba observando. Nos quedamos así, inmóviles durante varios segundos que se sintieron eternos. Y entonces la luz comenzó a moverse hacia mí, no rápido, pero con un propósito claro. Venía directamente en mi dirección, atravesando el espacio entre las tumbas. Di media vuelta y comencé a caminar rápido en sentido contrario, tal como me habían dicho, pero cuando miré hacia atrás por encima de mi hombro, vi que la luz me estaba siguiendo, manteniendo siempre la misma distancia, como un depredador que acecha a su presa sin prisa porque sabe que no puede escapar. Aceleré el paso, casi corriendo de nuevo. Mi teléfono todavía iluminaba el camino adelante, y fue así como vi la segunda luz. Apareció de la nada, justo frente a mí, bloqueando el camino. Me detuve tan abruptamente que casi caí. Ahora había una luz delante y otra detrás. Estaba atrapado entre ellas. Miré a los lados, buscando una ruta de escape. A mi izquierda había una hilera apretada de mausoleos antiguos. A mi derecha, un área de tumbas infantiles con pequeñas estatuas que proyectaban sombras inquietantes. Elegí la izquierda y me metí entre los mausoleos, apretándome entre las paredes estrechas, sintiendo el mármol frío y húmedo contra mis brazos. Las luces no me siguieron por ese camino. Cuando salí del otro lado de los mausoleos ya no las veía, pero ahora estaba en una parte del cementerio que definitivamente no había visto antes. Las tumbas aquí eran muy diferentes.
Eran viejas, anteriores a todo lo que había fotografiado. Algunas ni siquiera tenían lápidas, solo montículos de tierra con cruces de madera podrida que apenas se sostenían en pie. Y había algo más. Había sonidos. Eran gemidos suaves como de alguien que está sufriendo pero no tiene fuerzas para gritar. Venían de todas direcciones, de debajo de la tierra, de entre las tumbas. Era como si todo el cementerio estuviera suspirando, lamentándose, llorando por algo que había pasado hace mucho tiempo pero que todavía dolía. «Roberto», susurró una voz directamente junto a mi oído izquierdo. Giré violentamente hacia ese lado, pero no había nadie. «Roberto», volvió a decir la voz, esta vez en mi oído derecho. Seguí girando como un trompo, alumbrando con mi teléfono en todas direcciones, pero estaba completamente solo en ese mar de tumbas antiguas. «Roberto, ven con nosotros», dijo una tercera voz, esta más clara que las anteriores. Venía de una tumba particular, una que estaba directamente frente a mí. La lápida estaba rota por la mitad y la tierra alrededor parecía haberse hundido, creando un pequeño hoyo. Mientras miraba, vi cómo la tierra comenzaba a moverse, como si algo estuviera tratando de salir desde abajo. Eso fue demasiado. Algo se rompió dentro de mí. Alguna barrera final entre el miedo y el pánico total. Comencé a gritar, un grito que salió desde lo más profundo de mi pecho, y corrí sin rumbo, sin importar hacia dónde, solo alejándome de esa tumba que se movía, de esas voces que sabían mi nombre. No sé cuánto tiempo corrí. Podría haber sido 1 minuto o 1 hora. El tiempo había perdido todo significado en ese lugar. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas se negaron a seguir moviéndose. Caí de rodillas en medio de un camino de tierra, tosiendo y llorando al mismo tiempo, sintiendo que me estaba volviendo loco. Cuando finalmente levanté la vista, vi algo que me hizo pensar que tal vez había una esperanza. A lo lejos, muy lejos, había una luz diferente. No era como las luces que me habían perseguido. Esta era amarilla y constante, como la luz de una bombilla normal. Tenía que ser la caseta del guardia. Tenía que ser la salida. Me puse de pie con dificultad y comencé a caminar hacia esa luz, usando cada gramo de energía que me quedaba. Pero mientras más caminaba hacia ella, más lejos parecía estar. Era como si el cementerio se estuviera expandiendo, estirándose, burlándose de mis intentos de escapar. Caminé durante lo que parecieron horas, y la luz seguía estando a la misma distancia inalcanzable. Finalmente entendí la verdad, una verdad que me heló hasta los huesos. No iba a salir. Este lugar no me iba a dejar ir. Había entrado cuando no debía. Había ignorado las advertencias, había visto cosas que no debía haber visto. Y ahora el cementerio me había reclamado como suyo. Me senté en el suelo frío, apoyando mi espalda contra una lápida. Mi teléfono se estaba quedando sin batería. La luz parpadeaba débilmente. En cualquier momento estaría en oscuridad total. Pensé en mi familia, en mis amigos, en todos los que me extrañarían y nunca sabrían qué me pasó. Pensé en el guardia y en si él sabía exactamente lo que me esperaba cuando me dejó entrar. Las voces volvieron, todas a la vez, un coro de susurros que venían de cada tumba a mi alrededor. «Roberto, Roberto, Roberto», decían mi nombre una y otra vez, como un canto, como una bienvenida. Sentí manos frías tocando mis hombros, mi espalda, mi cabello. Pero cuando traté de apartarlas no había nada sólido que tocar. Solo el frío, penetrando cada vez más profundo en mi piel. La luz de mi teléfono finalmente se apagó, dejándome en la oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad vi otras luces aparecer. Decenas de ellas, cientos, todas pequeñas como velas, todas flotando entre las tumbas. El cementerio entero se había iluminado con esas luces imposibles, y en cada una de ellas podía ver el reflejo de un rostro. Rostros de personas que habían estado ahí antes que yo. Personas que habían cometido el mismo error que yo. Personas que ahora eran parte de este lugar para siempre. Me di cuenta de que yo también me había convertido en una de esas luces. Podía verme desde afuera, sentado contra esa lápida, con los ojos abiertos pero vacíos, mirando hacia la nada. Mi cuerpo todavía estaba ahí, pero yo ya no estaba adentro.
Ahora era solo otra luz más flotando en el panteón de Santa Paula. Otro susurro llamando el nombre de los vivos que se atrevieran a entrar después del anochecer. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera, todavía puedo ver el mundo de los vivos. Veo al guardia abriendo la reja cada mañana, encontrando mi cuerpo frío sentado contra esa lápida, llamando a las autoridades que nunca entenderán qué pasó realmente. Veo a mi familia llorando en mi entierro, preguntándose por qué entré solo a ese lugar maldito. Veo a otros fotógrafos, otros curiosos, otros tontos como yo que piensan que pueden entrar y salir sin consecuencias. Y cuando veo a alguno de ellos entrando al atardecer, cuando veo sus cámaras y su confianza ingenua, hago lo único que puedo hacer. Los llamo por sus nombres, aunque no sé cómo los conozco. Los busco con mi luz pequeña, tratando de advertirles, tratando de mostrarles lo que les espera. Pero ellos corren, como yo corrí, y eventualmente se cansan, como yo me cansé, y entonces se convierten en luces también, en voces también, en prisioneros de este lugar donde el tiempo no pasa y la noche nunca termina. Esta es mi existencia ahora. Esto es lo que soy. Una luz entre miles, un susurro entre millones, condenado a repetir el mismo ciclo una y otra vez. No hay escape, no hay final, no hay esperanza de que algún día termine. Solo hay el cementerio, las tumbas, las voces y la espera eterna por el próximo visitante que cometa el error de quedarse después de que caiga el sol. Si alguna vez escuchas hablar del Panteón de Santa Paula en Guadalajara, si alguna vez sientes la tentación de entrar a ese lugar para tomar fotografías, o simplemente por curiosidad, recuerda mi historia, recuerda a Roberto Méndez Salazar, quien pensó que sabía lo que hacía y que ahora está atrapado para siempre en un lugar donde los vivos no deberían estar. Porque aquí, en este cementerio, la muerte no es el final, es solo el comienzo de algo mucho peor.